La palabra para hoy la encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Y vamos a leer los 7 primeros versículos que habla del anhelo de David de llevar el arca del pacto hasta Jerusalén. Y dice la palabra del Señor: Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre el carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ayo iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, pandero, castañuelas y címbalo. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Una vez más, en este tema tan relevante en la vida del creyente, en la vida de todo aquel que confiese a Dios, que confiesa la fe en nuestro Señor Jesucristo, y es la adoración. Y hemos visto a lo largo de estos devocionales la falta de discernimiento que hubo en el pueblo de Israel, e hicieron un becerro de oro, que adoraron a Dios de la manera equivocada. Vimos a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que igualmente ofrecieron un fuego extraño, adoración que Dios no les había pedido. Y ahora vemos a David. David ya había sido elegido como el rey de Judá y de Israel. Era el hombre pues que ya Dios lo había puesto en el trono, se había cumplido la promesa de Dios. Y David vino con todo su ejército, 30,000, vino todo el pueblo, había gozo, había alegría. Todo estaba preparado para que todo saliera bien y fuera fiesta para todo Israel. Pero nos encontramos con una escena tan fuerte, y podríamos preguntarnos por qué Dios mató a Usa. ¿Por qué Dios mató a este hombre que iba guiando, llevando el arca hasta Jerusalén? ¿Será Dios se equivocó o fue Dios sin misericordia? Surgen tantísimas preguntas, pero lo que debemos tener claro es que Dios, así como es santo, 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 Dios es justo. Y hemos dicho que Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero que nunca tendrá al culpable por inocente. Y Usa era hijo de Abinadab, un sacerdote, un hombre que tenía en su casa el arca de Dios. El arca de Dios permaneció muchos años en ese lugar, y por supuesto que Usa debía conocer cómo era el tratamiento. Dios había establecido en el libro de Números, en el capítulo 4, en el versículo 15, cómo se debía mover el arca de Dios. David estaba emocionado, pero algo que no tuvieron en cuenta es primero que el arca de Dios era transportada por hombres. El arca de Dios tenía 4 anillos, por ahí metían unas varas de oro. Cuando Dios le dio el diseño a Moisés en Éxodo 25, le dio todos los detalles. Y sin embargo el arca de Dios la estaban llevando en un carro jalada por bueyes. Y si bien hasta ahí Dios no había tomado cartas en el asunto, aun cuando llegaron a un lugar, Usa era un hijo de un sacerdote, pero él no estaba autorizado
a tocar el arca de Dios. El arca de Dios, por eso permanecía en el lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía entrar una vez al año para adorar a Dios y confesar los pecados del pueblo. Así que Dios tomó esta decisión o hizo esto porque Usa quebrantó un mandato de Dios. Y hemos dicho que por muy buena intención que sin duda la tendría, pero hizo las cosas e hicieron todas las cosas, pero quien tocó el arca de Dios fue Usa y por eso fue herido por Dios en su ira, porque Dios es Dios celoso. Dios no pasa por alto. Así que en esta hermosa reflexión en este día es para que entendamos que a Dios tenemos la obligación de conocerle. No podemos simplemente decir yo creo en Dios, sí yo voy a la iglesia, sí yo amo a Dios, pero si realmente yo no lo conozco, yo no voy a poder ofrecerle una adoración pura, una adoración que verdaderamente nazca del corazón. ¿Y dónde encontramos estas instrucciones? En la palabra de Dios. No hay otro lugar, no hay hombres, no hay nada que nos pueda dar cátedra de cómo adorar a Dios. Dios lo estableció y está en su bendita palabra. Entonces, adorar a Dios significa conocerle. Así que el hombre, ningún hombre tiene excusa para ofrecer a Dios cualquier adoración. Es necesario entender que muchos ignoren, bueno, para eso Dios estableció y todo mundo creo que tiene una Biblia en su casa, pero que debemos hacerlo de manera, la adoración de Dios debe ser, si va a ser un espectáculo, que sea un espectáculo del corazón, pero no un espectáculo para los ojos, como vemos en iglesia, que la música, que las luces, que el humo, que tantísimas cosas, que los músicos, que los instrumentos, y resulta que es para agradar a los hombres, que es para emocionar a los hombres, pero Dios, que el único que conoce el corazón, Él es el que sabe quién verdaderamente tiene un corazón dispuesto a adorarle con todo lo que es. No es simplemente ir a una iglesia, no es simplemente abrir y ponerse la Biblia debajo del brazo, es adorar a Dios con entendimiento. Adorar a Dios sin adoración, sin entendimiento, ese fue el pecado de Usa. Cometió una imprudencia, una irreverencia, dice aquí la palabra de Dios, que a la postre le costó la vida. Le costó la vida. ¿Por qué? Porque hizo las cosas indebidas, de una manera decidiosa, porque era un hombre que conocía. No era alguien que era desconocido. Así que ningún hombre, como dice la palabra de Dios, tiene excusa delante de Dios. Romano 1:18 lo expresa claramente, de que el hombre está sin excusa porque Dios ha dado a conocer todas las cosas. Así que la invitación en este día es a que tú te sientas esa motivación de verdaderamente, si quieres agradar a Dios, tienes que agradarle con todo el corazón, buscarle con todo el corazón, porque a esos son los que Dios ama, a esos son los que Dios quiere que se acerquen a Él. Así que en este día, qué buen día que Dios nos permite entender, no simplemente una buena intención para adorar a Dios, ni para que Dios te bendiga, no, adórale, adórale porque Dios nos diseñó a todos, a toda criatura, para que le dé gloria, para que le adore, pero que le dé de la manera correcta. Dios te bendiga en este día para que le adores con entendimiento, desde el entendimiento, y vas a ver el mover de Dios en tu vida, y esto es conociéndole más, conociéndole más. Dios te bendiga grandemente.